Estimados amigos de Conversando de Psicoterapia, sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa, producido por el Instituto Peruano de Orientación Psicológica, una institución con 37 años al servicio de la psicología, y los auspicios de IMED, Instituto Médico de Investigación, Prevención y Tratamiento en Salud, AIU, Asociación para el Desarrollo de la Familia, e Interacciones, revista de avances en psicología. El día de hoy tenemos una visita muy especial, tenemos a un gran amigo y a un especialista en terapia sistémica fabuloso en Latinoamérica. Está con nosotros el doctor Felipe García, y precisamente permítanme remarcarles que todas estas entrevistas son como preludio al Congreso Latinoamericano de Terapia Sistémica 15, 16 y 17 de marzo, Lima, Perú. Y precisamente tenemos a Felipe que va a tratar un tema muy interesante, avances de la terapia breve en la psicoterapia. Permítanme hablar un poquito del doctor Felipe García. Él es doctor en psicología, fundador y director de CESIS Chile, una institución que hace formación, investigación, difusión, atención psicológica muy importante en Latinoamérica, profesor universitario, investigador, tiene ya 15 obras y autor de varios artículos, y en esta oportunidad nos honra con su visita. Felipe, bienvenido al programa, es un gusto, es un placer, es un honor estar contigo en este tema tan interesante como preludio al Congreso. Exacto, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y qué bueno la posibilidad de reencontrarnos, porque ya nos encontramos en otras latitudes con David y ahora nos encontraremos en un par de semanas más allá en Lima, ¿no? Claro que sí. La terapia breve ha evolucionado mucho, ¿no? Desde el nacimiento de la terapia sistémica y cuando Wicklund, Fish, Vaslavic deciden trabajar la terapia breve, ha crecido mucho. Ahora estamos hablando de terapia breve de resolución de problemas, terapia breve centrada en soluciones, terapia breve estratégica, y los tiempos de tratamiento han influido, se han acortado notoriamente, ¿no es cierto? Este es un aporte de la terapia breve. ¿Se puede hablar a estos tiempos, Felipe, de un purismo? Por ejemplo, yo soy centrado en soluciones solamente, y yo soy terapia estratégica solamente, o tendremos que hablar ya de terapia breve sistémica, así como una suerte de integración, pero vamos por un lado y vamos integrando otras técnicas. ¿Cómo aprecias este panorama? En primer lugar, efectivamente hay que reconocer este esfuerzo, ¿no? Que comenzó a hacer el grupo, sobre todo del MRI, ¿no? Con su centro de terapia breve, por abreviar la terapia, ¿no? Constatando que en lo que se hacía habitualmente en psicoterapia había mucho que era innecesario, ¿no? Entonces trataron de distinguir lo que era relevante de lo que era accesorio, ¿no? La paja del trigo, como decimos nosotros, sobre todo a partir de la observación del trabajo de Milton Erickson, que efectivamente hacía terapia breve, brevísima, ¿no? De alguna manera optimizando los tiempos que tenía de interacción con sus consultantes. Entonces, de ahí deriva todo esto, deriva la terapia breve estratégica, la terapia breve centrada en soluciones, ¿no? Y otros modelos más de terapia breve que tú has mencionado. Ahora, aquí hay distintas miradas, no hay una respuesta definitiva. Hay algunos terapeutas, por ejemplo, centrados en soluciones que plantean como como la importancia de mantener el modelo sin mucha modificación, ¿no? Es decir, tratar de mantener la sustancia del modelo sin necesidad de mirar para otros lados, ¿no? La terapia central solución ha ido evolucionando por un lado, las personas que tienen un enfoque más integrativo, entre los cuales se cuenta más bello, bajo, o la que yo también he trabajado, y otros que plantean un modelo más purista, ¿no? Y el modelo más purista es lo que hoy día también se denomina mucho modelo segunda generación, que en realidad es como el purismo de la primera generación, ¿no? Y otros añadidos más que obviamente ellos plantean para, sobre todo vinculado a principios que los mueven, más que a resultados terapéuticos, ¿no?
Y yo voy del primer grupo, como dije, ¿no? Yo creo que hay elementos importantes de conversación entre ciertos modelos que tienen semejanza. Yo estoy por la conversación entre modelos, no el ensimismamiento, ¿no? El ensimismamiento nos puede llevar a veces a tener comportamientos sectarios, ¿no? O sea, que yo tengo la verdad, yo sé lo que tengo que hacer, el resto no tiene idea, si quieres saber de esto tenés que seguirme a mí. Y esos componentes sectarios, a mi entender, son incluso riesgosos desde lo personal. Entonces, yo soy más bien de la línea conversar, ¿no? Y conversar con otros modelos sin renunciar al propio modelo, ¿no? Y en Claro. ese sentido, yo me considero un adherente a la visión de lo que llamamos terapia sistémica breve, que sigue, ¿no? Dentro de la tipología de Norcross, ¿no? Norcross es una tipología de integración, en lo que llamamos una integración, no me acuerdo el apellido que le da a Norcross en este minuto, pero que conserva lo que son los principios, la epistemología de un modelo, pero integra aquellas cosas que son coherentes con esos principios, ¿ya? Y es un poco lo que yo pienso, ¿no? Siguiendo los principios principalmente centrados en soluciones, ¿no? Pero dentro de esos principios hay hartas trabajo que se ha hecho en terapia estratégica, en terapia narrativa, e incluso otros modelos como las terapias de tercera generación que son coherentes con eso, ¿ya? Ujú. Solamente por dar una patita más para conversar los dos, ¿no? Pero una patita más, se han encontrado enormes coincidencias entre principios de las terapias de tercera generación, eh, incluso coincidencias que son demasiado cercanas con planteamientos que han hecho previamente Paul Vaslavic o Michael White, ¿no? Entonces hay coincidencia en la manera como uno piensa la terapia, ¿no? Ahora, es innegable que la terapia breve ha revolucionado el mundo de la psicoterapia, ¿no? Y es innegable que la evidencia actual que se tiene así lo corrobora. Digamos, durante algunos años, cuando nace el modelo sistémico, muchas personas criticaban, no se puede hacer mucha investigación, no se pueden tener tantas evidencias. Sin embargo, ahora, por ejemplo, la terapia breve centrada en soluciones eh, exhibe resultados impresionantes sobre investigaciones, ¿verdad? Y esto ha aportado muchísimo con la seguridad y el reconocimiento incluso de naciones, de estados, por estos tipos de terapia breve. ¿Será que en estos tiempos, Felipe, la terapia clásica, ¿no? La terapia del presente hacia el aquel entonces, ya no es aplicable a un mundo como el nuestro, sino más bien que la terapia breve llegó para quedarse trabajando el aquí y el ahora, el problema, la solución, pero es lo más práctico en estos tiempos? Yo creo que, yo creo que por un lado, en los inicios de la psicoterapia como disciplina, se hizo mucha propuesta sin evaluar si era una propuesta que tenía algún tipo de resultado o no. Y por lo tanto, yo creo que perdimos más o menos 50 años de la historia de la psicoterapia haciendo lo que sea, ¿no? Yo creo que si se hubiese hecho investigación en terapia breve desde el inicio, esto cosa hubiera venido de antes, ¿no? Entonces, yo por un lado siento que se hizo mucho sobre todo el enfoque psicodinámico, ¿no? Que proponía formas de intervención, pero sin demostrar si eso funcionaba o no funcionaba, sino que derivaba fundamentalmente de propuestas más bien teóricas, ¿no? Entonces, yo creo por un lado de que la terapia breve es mucho más fácil de evaluar, porque es una terapia de tiempo limitado y con objetivos claros. O sea, ¿cómo tú evalúas una terapia que no tiene objetivos claros y que tiene tiempo indeterminado? O sea, ¿cómo evalúas un enfoque, por ejemplo, psicodinámico tradicional si no sabes cuándo termina? ¿Ya? Si no sabes qué es lo que pretendes construir con esa terapia, ¿no? Entonces, esto es una terapia que se presta muy bien para la investigación, pero como es tardía, se ha investigado mucho menos que lo que ha investigado la terapia cognitivo-conductual. Las propuestas de terapia breve ya más, digamos, estructuradas son de fines de los 60 y inicio de los 70, ¿no? La terapia conductual viene de los años 50, o sea, tiene 20 años más de trayectoria, ¿no? Por otro lado, los tiempos, ya tal como tú señalas, ¿no? La gente no tiene tanto tiempo para ir a terapia. La terapia se ha democratizado, por otro lado, antes la terapia era un suntuario, a lo cual accedía gente que tenía dinero, hoy día va a personas que no tienen necesariamente buena situación económica, porque los estados proponen intervenciones a través de sus centros de atención primaria, por ejemplo, secundaria, pero no son eternas, entonces hay que optimizar también el tiempo, ¿no?
Aquí en Chile, por lo menos en atención primaria, las personas tienen acceso a algún terapeuta gratuito, pero que lo ve una vez al mes, pocas veces en el año. Entonces, ¿cómo hacemos que esas pocas veces, 4 encuentros, no una vez al mes, sean importantes, generen alguna diferencia, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, el optimizar ese tiempo pasó a ser una demanda importante. Y por último, investigaciones demuestran que más allá de si un modelo es o no presentado como breve, terminan siendo breves igual. ¿Por qué? Porque la gente en promedio no va más de 6 sesiones a terapia y la moda, es decir, el número de sesiones que más se repite en cualquier modelo y en cualquier terapeuta es una sesión. Entonces, si la gente va a una sola sesión y deja de ir, por más que mi modelo sea súper efectivo a 20 sesiones, no va a llegar a nadie con 20 sesiones. Entonces, y eso obviamente también obliga a que tenemos que tratar de optimizar. O sea, que cada sesión desde la primera, signifique algo para la persona. Que sea significativa, por supuesto. Y esto es un gran avance de la psicoterapia, y como tú lo señalas en el título de esta entrevista, es un aporte muy significativo. Eh, Estaba viendo alguno de tus trabajos, creo que de tus últimas obras sobre el trauma, ¿no? Y un Sí, manejo sobre terapia breve, ¿no? Permíteme felicitarte, un manejo magistral de este trabajo y precisamente con terapia breve, ¿no es cierto? exacto. ¿Esto qué significa? El trauma tradicionalmente cuando era tratado era interminable, o Sí. sea, empezamos el trauma, buscábamos la causa única, el trauma básico, etcétera, y nos íbamos en el tiempo, eh, mucho tiempo. Esto significa que la terapia breve ofrece una posibilidad para resolver o disolver ese trauma de vida que puede haber aquejado durante mucho tiempo, o cómo viene siendo la propuesta de la terapia breve. Voy a hablar en específico de la terapia sistémica breve, porque en general las terapias que han mostrado que funcionan con el trauma son breves, incluso las cognitivo-conductuales, ¿no? La terapia, por ejemplo, focaliza en el trauma, que es un modelo cognitivo-conductual, son protocolos de más o menos 10 sesiones, o sea, igual es bastante breve, ¿no? Entonces, pero voy a hablar de la terapia sistémica breve. Nosotros en la terapia sistémica breve sentimos que obviamente nos centramos en lo que le ocurre a la persona en el presente y lo que quiere hacer con su vida de ahora en adelante. ¿Ya? O sea, muy, muy orientado hacia lo que la persona pretende hacer en el futuro, muy orientado a sus objetivos, ¿no? Y en ese sentido nosotros entendemos que las experiencias previas traumáticas han influido en la vida de la persona. Eso lo entendemos perfectamente, pero sabemos que esas experiencias no necesariamente lo determinan. Y por lo tanto, como no lo determinan necesariamente, nosotros podemos ayudar al consultante a reorganizar su vida, a resignificar sus experiencias para darle otra orientación, ¿no? Darle orientación hacia lo que desea cumplir con su vida, ¿no? Y por lo tanto, sí, de repente hablamos del pasado, y en ese sentido nos aporta bastante lo que incorporamos de terapia narrativa, principalmente para mirar, ¿no? Desde los ojos de la hora lo que me pasó ayer, eh, observando cómo fue la persona capaz, por ejemplo, de seguir adelante con su vida a pesar de lo que le ocurrió, de tal manera que la persona vuelva a sentir control sobre su vida, ¿ya? Y que la puede dirigir hacia algo, ¿no? Y por lo tanto el establecimiento de metas y valores también son relevantes, porque eso permite orientar la terapia hacia algo que sea significativo para la persona. Entonces, claro, por un lado trabajamos el malestar asociado en el presente, en la terapia sistémica breve para el trauma, trabaja para reducir los niveles de malestar. Y eso quizá es una diferencia respecto a la terapia sistémica breve tradicional, que está más orientada a elementos de crecimiento, de bienestar, más que de reducción del malestar, ¿no? Entonces, hay un trabajo con la reducción del malestar, hay un trabajo con la resignificación de la historia, pero sobre todo hay un trabajo para que la persona vuelva a orientar su vida hacia sus propias metas, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Qué interesante reorientar su vida. Y tú has tocado un tema muy bonito cuando has dicho, vamos a llevarlo al futuro. ¿Será que estas técnicas de proyección al futuro, ¿no? Que nacen desde la pregunta del milagro y han ido proliferando y ahora tenemos un arsenal terapéutico increíble, marcan el camino hacia la construcción de ese futuro preferido, y en la terapia construir el puente para llegar a ese futuro preferido, y ahí encontramos la salida de muchos problemas, de vez de estarnos dando vueltas y vueltas, análisis y análisis, como si analizar, analizar, y yo al final a congelar?
y más bien vamos al futuro para verlo, para traerlo al aquí y a la hora, pero ya lo conocemos y cuanto más relacional lo hacemos, y ahí está la función del terapeuta, cuanto más vívido lo ponemos en las preguntas, el sujeto sabrá de dónde caminar. ¿Será que estas técnicas de proyección al futuro marcan la salida para muchos entrampamientos mm, emocionales de los pacientes, Felipe? Hay una característica de las personas que vienen a terapia, ¿no? Sobre todo cuando han vivido experiencias traumáticas. Y es la sensación de que perdieron el control. O sea, que las cosas les suceden en la vida sin que lo llamen y que no tienen control sobre su vida. Eso es propio de las personas que han vivido una situación traumática, porque efectivamente le ocurrió algo, un asalto, un terremoto, ¿no? Y no lo vieron venir, no supieron manejarlo, y evidentemente luego de ello arrastran consecuencias hasta el día de hoy, ¿no? Pero es un factor común porque también lo que le ocurre a una persona que sufre de ansiedad, que sufre de depresión, la sensación de que esto no lo he podido manejar, necesito que alguien me ayude a manejar, ¿no? Entonces, la persona llega a terapia porque necesita retomar el control. Eso es un elemento, insisto, común, ¿no? Hay algo que no manejo, pero quiero manejar, ¿no? Y en ese sentido, el ser capaz de visualizar a dónde quiero llegar, o sea, cuál es la vida que deseo, la vida que quiero, ¿no? Desde una perspectiva realista, por un lado, pero también bastante concreta. Tú lo señalas, en la pregunta del milagro uno no se queda en la generalidad, uno se queda en el detalle, o sea, qué es lo que te ves haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que te ves haciendo en ese futuro cuando ya el problema no esté? Y luego de eso construir paso a paso acciones que me permiten acercarme a ese futuro preferido, ¿no? Y eso evidentemente ayuda, por un lado, a desentramparme de lo que me tiene hoy día paralizado, ¿no? Pero por otro lado también ayuda a esta sensación de control, que en algunos modelos llaman autoeficacia, probablemente el modelo sistémico Bre le llaman más bien la agencia personal, ¿no? Cómo yo desarrollo agencia, de orientar mi vida hacia donde yo quiero llevarla, ¿no? Pero independientemente del nombre que le pongamos, ¿no? Esta sensación de que vuelvo a tomar un rol protagónico en mi propia vida tiene un efecto terapéutico absolutamente innegable. Muy bien. Felipe, este tema es apasionante y tiene para largo. Y yo te comprometo desde acá, abusando de tu generosidad, para una nueva entrevista, porque nos hemos quedado con la miel en los labios. Y yo quisiera que tú te dirijas al público y los invites para este 15, 16 y 17 de marzo. El doctor Felipe García estará en Lima. Va a dar una conferencia magistral, va a presentar un taller y va a presentar su libro también. Van a tener la oportunidad de comprar el libro si así lo desean y va a estar interactuando con nosotros, ¿no? Entonces, Felipe, tus palabras para el respetable. Sí, yo creo en primer lugar felicitar, ¿no? A Hipopsia, a ti en lo personal, por organizar este congreso. Es cierto que está organizado por Solfan, un grupo más o menos grande a nivel latinoamericano, el cual tú obviamente nos lidera, pero el hecho de organizarlo en concreto en Lima para que nos encontremos cara a cara después de varios años, no sin vernos, porque esto viene de antes de la pandemia, ¿no? Para mí es un paso crucial, ¿no? Yo siento que los seres humanos necesitamos el contacto personal. Este medio online evidentemente es importante porque nos permite conversar hoy día, pero necesitamos del contacto, del vernos, del tomarnos un café, ¿no? De mirarnos cara a cara, ¿no? De abrazarnos, ¿no? Y la posibilidad de hacerlo se da en este congreso con ustedes, por supuesto, pero con todo también las personas que van a asistir, ¿no? La posibilidad de conversar, ¿no? De saludarnos, ¿no? De sonreírnos. Y eso es algo que tenemos que valorar sin duda, ¿no? Y en este encuentro, efectivamente vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes el trabajo que estamos haciendo, las propuestas que nosotros elaboramos, las reflexiones que hacemos respecto a la psicoterapia a través de distintas instancias. Y en lo personal, yo voy a dictar un taller precongreso, ¿no? Sobre terapia breve de la depresión, que ahí vamos a observar cómo, qué herramientas de la terapia breve en particular pueden apoyar una terapia orientada a trabajar con personas que tienen síntomas depresivos, ¿no? Que vayan más allá, obviamente, de las terapias clásicas tradicionales cognitivas, ¿no? Cómo este modelo aporta al trabajo que cada uno de ustedes está haciendo para trabajar con personas con síntomas depresivos, ¿ya? E incluso personas que son de otros modelos, como ya, yo trabajo, imagínate, trabajo desde el modelo de cognitivo de Beck, bueno, pero ¿cómo yo puedo incorporar elementos de la terapia breve al trabajo que yo hago con pacientes con estas características, ¿no?
que es un trabajo que además que no, que tiene su tradición, ¿no? Michael Jackson, ¿no? Algunos terapeutas cognitivo-conductual que han incorporado herramientas sistémicas, entre otros. Ese es el taller precongreso. Luego en el congreso hay una mesa redonda donde vamos a hablar del desarrollo de lo que es la psicoterapia en Latinoamérica, ¿ya? Que es un tema que también a mí me importa mucho. Pues soy formador. Y una de las deficiencias grandes que yo he visto en la formación de terapeutas latinoamericanos es la excesiva dependencia de propuestas que vienen de culturas que son muy distintas a la nuestra. La mayor parte de los libros que se leen de psicoterapia en Latinoamérica son escritos por autores norteamericanos o europeos que son propuestas interesantes, pero que hay que adecuar, ¿no? Que no, la importancia de las familias, los niveles de pobreza en nuestra población, el tema incluso político, no son tan distintos y por lo tanto tenemos que ser capaces de adecuarlo. Y lo que tenemos que ver ahí y pensar es cómo incorporamos lo que hacemos desde Latinoamérica para enseñar psicoterapia para Latinoamérica. Y eso para mí, insisto, es una de las cosas que más me motiva en el trabajo de divulgación. Y lo tercero es una conferencia donde voy a hablar de la terapia sistémica breve para el trauma, que justamente es el motivo de mis dos últimos libros. El libro que salió por Herder, ¿ya? Que es Superar experiencias traumáticas, que coescribí con Mark Bellebach, y el protocolo de intervención en terapia sistémica breve, que coescribimos con Mark Bellebach y Pablo Concha. Y son libros, sobre todo el segundo, que tengo más ejemplares acá, lo llevaremos a Lima, ¿no? Y ahí las personas que estén interesadas en adquirirlo lo podrán hacer conmigo o con los stands que proponga la organización. Así que bueno, hay hartas cosas que vamos a presentar, aparte de ahí, insisto, estar mirando las presentaciones, conversando con la gente, firmando libros si alguna persona lo desea, entre otras cosas. Fantástico, Felipe. Ya falta poco, menos mal, para reunirnos todos en Lima. Señores, Impresionante. hemos tenido una entrevista fabulosa con un tema que tiene para mucho. Gracias, Felipe, por esta participación tuya. Nos vemos 15, 16 y 17 en Lima, Congreso Latinoamericano de Terapia Sistémica. Un abrazo desde acá. Un Y abrazo. queridos amigos, muchísimas gracias. Este programa, Conversando de Psicoterapia, producido por IPOPS y con los auspicios de IU, IMED e Interacciones. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, Felipe. Nos vemos, amigos. Chao.